distancia una entrevista importante con Guadalupe López Marchán, quien es la titular de la Sedubot. En esta mañana queremos platicar con la secretaria acerca del tema del Platabús. Secretaria, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, pues bien, gracias. Aquí atenta para comunicar este importante proyecto. Pues, secretaria, hemos visto que actualmente con el tema de la pandemia, el aislamiento, el transporte público en Zacatecas ha recibido muchas quejas, si va saturado, si no pasa a tiempo. Y hay una alternativa que desde hace tiempo se está planeando por parte del gobierno del estado, que es el famoso Platabús, este sistema de Metrobús en el estado de Zacatecas. Quisiéramos saber si con esta cuestión de las reducciones federales, de participaciones, es todavía una realidad viable en Zacatecas, si se va a realizar y en qué tiempo. Muy bien, mira, te comento que este proyecto se viene trabajando, como bien lo dices, desde hace tiempo. Para esto, bueno, es todo un procedimiento, se tiene que hacer análisis costo-beneficio, factibilidades, estudios, aforos y obviamente lo que significa levantar la información más reciente y hacer una serie de cuestionamientos que nos pide la Federación. Toda esta información ya fue entregada. Vamos bien, en el caso del proyecto está pensado que se realice con recursos tanto de gobierno federal, estatal e iniciativa privada. En el caso de los recursos de gobierno federal, no son recursos etiquetados al presupuesto 2020, son recursos que existen dentro del programa de transporte masivo del Fondo de Infraestructura FONADIN y que están destinados exclusivamente para el transporte masivo, por lo que nos alienta el trabajo que llevamos con Manobras, porque hasta ahorita sigue el proyecto caminando. Obviamente tendrá que revisarse la propuesta inicial de lo que corresponderá al 2020 y 2021, puesto que, como ya lo mencionaste, hubo un cambio muy dramático en la movilidad, tan es así que la movilidad en el transporte público en Zacatecas cayó casi un 80%, ahorita se estima su aforo actual entre un 20 y un 30% de usuarios. Correcto. Secretaria, esta realidad del Platabús, entendemos que estamos por entrar en el último año de gestión del gobernador Alejandro Tello y les dará tiempo, será un tiempo, este último año, 12 meses, ¿será posible que en ese periodo se pueda cristalizar este proyecto del Platabús? Se tiene que separar por etapas definitivamente, dado este cambio tan dramático que estamos viviendo, se tendrá que separar por etapas funcionales. Estamos valorando junto con Manobras y con SCT y obviamente con las instancias federales que rigen esto, cuál sería el mecanismo de esta primera etapa. ¿Qué sí se tiene que tener? Bueno, la reestructuración de rutas para tener mayor cobertura, eso no implica ningún costo, tiene que ver con la renovación de autobuses y un apartado muy importante hoy en día es el de la tecnología. Ese definitivamente tendrá que realizarse porque implica que el usuario tenga la información de primera mano, en qué momento llega el autobús, si va lleno, si va vacío, si tiene digamos, el número de plazas que deben de estar vacías contra el número de plazas que solamente se permite utilizar hoy en día en el transporte público, evitaría que las personas tuvieran que estar esperando en las paradas de autobuses y tener contacto con más personas, evitaría una sobreoferta o traer unidades de más prácticamente vacías en ciertas horas del día, mientras que en otras se tiene que meter mayor número de unidades para garantizar la sana distancia. Por eso, el tema de tecnología debe de implementarse, es la primera de las acciones que tendrán que hacerse, prácticamente implica colocar GPS y cámaras en los autobuses y obviamente las aplicaciones que ya estamos viendo con ya las habíamos visto con diferentes empresas. Esperamos ahora en el mes de junio la resolución de Manobras para poder continuar con esta fase, que yo creo que es la más importante. Otro tiene que ver con el carril para el transporte y obviamente algunas adecuaciones. Es decir, el proyecto sigue siendo el mismo, pero tendrá que hacerse en etapas de acuerdo a la nueva situación. Correcto, es muy importante esta información que nos proporciona, secretaria.
Entonces, este nuevo sistema de transporte público se tiene que ir haciendo, se tiene que cristalizar por etapas. Y la primera etapa tiene que ver con la reestructura de las rutas. Así es, y con la implementación de tecnología, que hoy en día es la forma más clara, lo hemos visto en todos los países. De hecho, hoy tenemos una reunión a nivel nacional virtual con todas las autoridades de movilidad del país para identificar cuáles son los elementos a los que debe de migrarse esta nueva forma de movilidad en el transporte público. Correcto, muy bien. Y nos comenta que será en este julio cuando se esté buscando ya poner en operación estas cámaras de videovigilancia, por así decirlo, en el transporte público. ¿Se tiene un número de cuántas rutas se pudieran estar monitoreando? Sí, en total son aproximadamente 360 unidades en 17 rutas. Habría que considerar también en su momento las rutas suburbanas, que también son muy importantes y mueven a una cantidad de usuarios importantes. Pero inicialmente está pensado en las rutas urbanas. No es que vaya a iniciar en el mes de junio, sino que en el mes de junio es cuando esperamos ya la aprobación de los recursos. Lo que ha sido abril y mayo, hemos continuado con las reuniones de trabajo con Banobras y las revisiones y atención de lo que nos va pidiendo la Federación. Por eso tenemos un escenario optimista, puesto que Zacatecas es la única ciudad de este tipo a nivel nacional que está implementando o está promoviendo este tipo de proyectos. Correcto. Y este recurso que se estima, ¿cuánto sería la inversión, secretaria, y en qué constarían los equipos que se estarían colocando en los camiones? Muy bien. Mira, te comento que más o menos la inversión aproximadamente en esta primera fase son de 590 millones de pesos distribuidos entre gobierno federal desde el programa de Fonadín, como ya lo mencioné, otra aportación de Fonmetro, del Fondo de Metropolitano, en donde el proyecto ya fue aprobado por el Consejo Estatal en el mes de abril, y también, bueno, ya hay una aportación del gobierno del Estado que ya prácticamente tiene que ver con los terrenos que ya están en manos del gobierno del Estado, y la aportación de la iniciativa privada. Ahorita lo que estamos gestionando con gobierno federal es el programa de Fonadín con 115 millones y el Fonmetro con 167 millones. Correcto. Pues importante lo que está aconteciendo con relación al transporte público en el estado de Zacatecas. Y quisiera preguntarle, secretaria, además de esta gran transformación que se tiene con relación al Platabús, ¿se ha diseñado alguna estrategia a corto plazo para mejorar las unidades que pues actualmente están circulando en las rutas de la zona metropolitana? Sí, totalmente. En el proyecto no solamente implica la cobertura a una distancia entre 350 y 500 metros de los usuarios de la vivienda. Esto se hace a través de herramientas de tecnología en donde en qué sentido, en qué colonia no tiene cobertura y debe de irse ampliando el servicio y la reestructuración de rutas. Pero por parte tangible, desde el 2019 promovimos en el Congreso la aprobación del Código Territorial en el que se está estableciendo densidades y usos mixtos. Hoy en día este tema toma totalmente relevancia porque implica que el usuario o las personas tengamos la mayor cantidad de servicios a una distancia de 15 minutos de nuestra vivienda. Esto significa que podamos tener usos mixtos más cercanos a la vivienda y evitar menos desplazamientos. Y otro tema que va a tomar relevancia, dado esta situación de la pandemia, tiene que ver con el hacinamiento. Se tiene que atender el hacinamiento al interior de la vivienda. Otro tema es la densidad por zonas habitacionales. Otro tema importante a atender es el uso del espacio público y la movilidad motorizada o movilidad activa, que tiene que ver con el uso de bicicletas, por el uso individual que representa y el evitar contacto con otras personas. Prácticamente estamos hablando que el Código Territorial tenía ya todo esto y hoy en día, bueno, se convierte en un tema relevante por la situación que estamos viviendo. Inclusive hablando precisamente de este Código Territorial, hablando
del uso de la bicicleta, también ya se planea ampliar la ciclovía aquí en la zona conurbada. Así es, tienes toda la razón. Ya tenemos una parte de ciclovía que une el centro histórico de Guadalupe con aproximadamente la vialidad Ejército Mexicano en Zacatecas. El municipio de Guadalupe está haciendo otra red de vialidades que se conectan a esta y nosotros estamos trabajando ya la continuación de la vialidad Arroyo de la Plata y se va a iniciar también la vialidad de la ciclovía la vialidad Manuel Felgueres. Es una red que se tiene que ir tejiendo poco a poco porque a pesar de que hay mucha gente que dice que Zacatecas no tiene las condiciones, pues lo hemos trabajado con el grupo ciudadano de ciclistas, quienes nos van marcando las rutas que son viables y aquellas que no tienen condiciones. Luego lo empatamos lo físico con lo que es la topografía de Zacatecas. Y créeme que este es un tema que hoy en Europa, en América Latina, le están apostando a la movilidad y más en esta situación. Bueno, pues, secretaria, vemos que está teniendo un gran trabajo aún en el aislamiento, que las juntas, las reuniones no han parado y sobre todo los proyectos para el beneficio social. Así es, y también pues bueno, la gestión en temas de vivienda, ahorita pues, vamos a tratar de atender muchos temas de cuartos adicionales. Ya eso es a través de los convenios que ya firmamos desde el mes de febrero con los municipios. Ya prácticamente nosotros en febrero ya habíamos firmado con todas las autoridades municipales en temas de programas de vivienda y en el mes de abril y mayo estuvimos trabajando en el tema de la reestructuración o las estructuras, apostándole un tanto al tema de cuartos adicionales por el tema del hacinamiento. Sabemos que hoy en día muchas viviendas tienen un cuarto, dos cuartos y en el medio rural es todavía más grave. Bueno, pues le agradecemos mucho esta comunicación que ha tenido con nosotros para hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con la prevención o bueno, el desarrollo territorial con la finalidad de evitar pandemias y sobre todo una mejor movilidad entre la población. Así es, muchísimas gracias. Las zonas metropolitanas hoy en día son las más golpeadas por esta situación. Así es que muchas gracias. No, al contrario, secretaria, muchísimas gracias. Seguiremos al pendiente sobre los temas trascendentales que ustedes están abordando. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene esta comunicación que hemos tenido esta mañana con la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial aquí en Zacatecas con la finalidad de hablar de proyectos tan importantes como el Platabús, este Metrobús que se busca tenerlo en Guadalupe y Zacatecas que atraviese de polo a polo, de orilla a orilla, desde lo que es el campus Siglo XXI en Zacatecas hasta lo que viene siendo la colonia Villas de Guadalupe en ese mismo municipio. Sería atravesar toda esta zona. Se ha pensado o planeado que este Metrobús pueda ir por los carriles centrales del bulevar desde lo que viene siendo la carretera Aguascalientes hasta lo que es la carretera a Villanueva. Todo este tramo iría este camión y en ese aspecto se busca que tenga rutas alimentadoras. Bueno, pues ahí usted lo escuchó el día de hoy, se sigue en la gestión, se tiene que hacer por etapas y la primera etapa tiene que ver con la redistribución de las rutas y también con la implementación de